Muy bien, vamos avanzando entonces. Vamos a ver ahora el reglamento a la Ley General de Aduanas respecto a lo que se refiere a exportación. El artículo 136, inicio y etapas del despacho aduanero de exportación. Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse directamente por los exportadores. Ahora sí, hemos analizado la ley que decía de agencias despachantes de aduana, pero ahora en el reglamento ya indica claramente que se puede tramitar directamente por los exportadores o a través de un despachante de aduana y se iniciarán con la presentación de la declaración de mercancías de exportación. Ahora se llama DEX, ¿no? Dentro del nuevo Sistema Único de Modernización Aduanera. Dicha presentación podrá efectuarse por escrito o por medios electrónicos acompañado de la siguiente documentación: factura comercial, lista de empaque cuando corresponda. Generalmente se utiliza la lista de empaque cuando es mercancía heterogénea, ¿no? Cuando es homogénea, cuando es una sola mercancía, solamente toda la descripción de la mercancía va en la factura comercial. Autorización de sustancias controladas cuando corresponda, viendo en relación a las exportaciones y todo, todo lo que he podido ver dentro de la aduana nacional cuando trabajaba en frontera y aeropuertos. En aeropuertos sí o sí se hace la revisión por la policía al hacer la revisión y autorización de sustancias controladas, ¿no? En realidad esto lo hacen y le ponen el visto bueno al documento de transporte, ¿sí? En este caso sellaban en la guía aérea bajo las observaciones cuando no habían o no encontraban nada, obviamente, ¿no? Entonces, sustancias controladas o el Departamento de Sustancias Controladas de la Policía siempre ha verificado mi experiencia en los aeropuertos y generalmente en frontera, ¿no? No he visto mucho en fronteras, pero sí en aeropuertos están siempre viendo esto de sustancias controladas. Hay un programa muy bonito que es justamente, se llama Aeropuerto, de la National Geographic, ¿verdad? No sé si lo han visto algún momento, donde hacen la coordinación de hacer los controles justo de sustancias controladas, contrabando, en todos los aeropuertos internacionales del mundo. ¿Sí? Si no lo han visto, les sugiero que lo vean, es muy bonito porque ahí se ve, ¿no? Cómo hacen los controles. Son tan grandes algunos aeropuertos, tanta gente, tantos vuelos que es casi imposible, pero igual se descubre cada forma de querer meter contrabando o querer ingresar sustancias controladas, eh, que es bonito, ¿no? Analizar toda esa situación, pero los que caen, sí caen fuerte. Autorizaciones previas o certificaciones también cuando correspondan. Generalmente, si hablamos de exportaciones, las autorizaciones o certificaciones se tienen que emitir de acuerdo a la partida arancelaria, pero también por exigencias de los países donde vas a exportar cierto tipo de mercancía. ¿Sí? Para hacer el análisis de una exportación completa, tendríamos que ver el tipo de mercancía, porque tomen en cuenta que dentro de la exportación se aplica el mismo procedimiento de una importación, porque se tiene que ver regímenes, valoración, partida arancelaria, nomenclatura, a qué lugar, a qué país está viajando, certificados de origen, si tiene que tener alguna, no sé, certificación sanitaria complementaria, todo eso se tiene que analizar, es lo mismo. Otro de los documentos que se necesita tiene que ser las certificaciones, como les decía, de acuerdo a las mercancías
Y el proceso de despacho aduanero de exportación tiene las siguientes etapas, ¿no? La elaboración de la declaración de mercancías de exportación y su presentación por medios manuales o electrónicos a cargo del exportador o por el despachante de aduana, y el control y cumplimiento de las formalidades aduaneras de despacho a cargo de la administración aduanera. Dichas formalidades comprenden la validación de la información contenida en la declaración de mercancías de exportación, que deberá ser completa y correcta, ¿no? Todo tiene que ser completo, correcto y exacto para hacer la presentación de todas las formalidades respecto a la documentación para la salida de las mercancías ante la aduana nacional, y la aduana nacional tiene que hacer la verificación. La verificación del pago de tributos cuando corresponda. Como les dije, generalmente las exportaciones no pagan tributos porque están exentas, ¿no?, de pago de tributos. Algunas, como les comentaba, pagan alguna regalía, como los minerales, que es lo más conocido, pero generalmente para exportación no se paga tributos. La aceptación de la declaración de mercancías de exportación expresada en la asignación de un número de trámite, igual que el de la declaración de mercancías de importación. Igual para la exportación se registra con un número de C, número de trámite se llama, ¿no? Este número de C ya hace que esté registrado dentro del sistema de la aduana nacional para hacer la verificación que corresponde. La presentación de la mercancía ante la administración aduanera para la aplicación del sistema selectivo o aleatorio. Cuando se presenta, si hablamos del sistema selectivo aleatorio, hablamos de los canales, canal rojo, amarillo o verde, ¿no? Igual, de la misma forma, de la misma manera, se hace la verificación en el caso de que sea canal amarillo o canal rojo. Canal amarillo se hace la verificación documental y canal rojo la verificación física de la mercancía. La presentación, la admisión y numeración del manifiesto internacional de carga en la administración aduanera, dependiendo del medio de transporte, ¿no? Si hablamos del manifiesto internacional de carga, hablamos de empresas de vía terrestre, ¿no? Si hablamos de guía aérea, hablamos de por vía aérea para la guía aérea. La verificación de la salida física de las mercancías mediante la emisión correspondiente certificado de salida por parte del concesionario de depósito aduanero en las administraciones aduaneras de aeropuerto, y donde no exista concesionario de depósito aduanero, el certificado de salida será emitido por la administración aduanera. Generalmente este certificado de salida ya lo emite la administración aduanera, los técnicos que se encargan de hacer la salida correspondiente de las mercancías y verificar la salida tanto por aeropuertos o por frontera para el cierre de la exportación. Perdón, se salió del contexto. Ahora sí. Ya, entonces los funcionarios de aduana son los que emiten el certificado de salida, ¿sí? Hay que tener en cuenta o tomar en cuenta, si algún momento alguien va a entrar a la aduana nacional, que cuando hay exportaciones hay inconvenientes porque muchos técnicos, me incluyo, nos hemos olvidado alguna vez hacer el cierre y emitir el certificado de salida. Después de años nos reclaman ese certificado de salida, ¿sí? Porque es el único que certifica que fehacientemente esa mercancía ha salido totalmente de territorio nacional. Las prohibiciones. No se admitirá el despacho aduanero de mercancías prohibidas de exportación de acuerdo a disposiciones legales vigentes y lo previsto en el artículo 99 de la ley. En los casos en que la aduana nacional detecte el intento de salida de las mercancías prohibidas de exportación, esta será un objeto de comiso inmediato para su posterior disposición a través de resolución expresa en coordinación con la autoridad o organismo nacional competente, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Como hay contrabando de ingreso de mercancías, también hay contrabando de salida de mercancías. Y en este caso, si hay prohibiciones para la salida de ciertas mercancías y se detecta que
queriendo sacar algún tipo de mercancías prohibidas, se hace el comiso respectivo, igual que el contrabando de ingreso, y se toman las medidas que corresponden como contrabando, ¿sí? Todas las mercancías, por si acaso, tanto de importación o exportación, generalmente cuando entran a los depósitos de la aduana nacional, a la SPCC, donde hacen todas las diligencias para las sanciones respecto al contrabando, estas mercancías pueden ser adjudicadas y generalmente los que se adjudican son en primera instancia el Ministerio de Gobierno. ¿Sí? De todas las mercancías comisadas dentro de la aduana nacional, el Ministerio de Gobierno va y verifica qué mercancía le sirve o qué le gusta, en pocas palabras, ¿no? Y todo lo que ellos primero agarran, bueno, son lo último en tecnología o lo mejor que se haya comisado. Pero el Ministerio de Gobierno no tendría que tenerlo para ellos, sino tendrían que esas mercancías adjudicar también a los ministerios dentro del gobierno que necesitaren de esas mercancías. La mercancía que queda en la aduana nacional que no le interesa al Ministerio de Gobierno, esa mercancía sí entra a remate, subasta, ¿no? Ahora en la página de la aduana nacional hay subasta, cualquiera puede entrar pagando 500 bolivianos para entrar a una subasta de mercancías comisadas por contrabando dentro de la aduana nacional. Autorizaciones y certificaciones. La declaración de mercancías de exportación deberán presentar cuando corresponda, obviamente, con las autorizaciones previas y certificaciones exigidas por disposiciones legales vigentes. En caso de que se detecte la salida de mercancías sin cumplir con este requisito, la Administración Aduanera procederá al comiso de las mismas y las pondrá a disposición de autoridad competente. El exportador, según la naturaleza de las mercancías, podrá obtener certificados requeridos en el país de destino sin que ellos constituyan requisito para el despacho aduanero de exportación. Este último párrafo es netamente cuando lo solicita el país, pero dentro de su país, ¿no? Si no necesita aquí en Bolivia, pero sí necesita en Perú, por si estoy exportando a Perú, bueno, allá lo solicito y ahí me emiten el certificado y no tiene que tener nada que ver con los requerimientos que pida la aduana boliviana. Ahora, tomamos en cuenta las autorizaciones y certificaciones. Los que han estado en el anterior taller de importaciones, tanto las autorizaciones previas y certificaciones, en caso de que se detecte que no han sido presentadas. ¿Por qué sería el caso? Uno, porque la agencia despachante de aduana le ha puesto una partida arancelaria que no corresponde, que generalmente, bueno, hacen hasta esas movidas, o el importador, el exportador o la agencia despachante, cuando le ponen una partida arancelaria similar a la mercancía, pero que no requiere certificación o autorización previa, ¿no? Y si la aduana nacional al hacer la revisión constata que esa mercancía tiene una partida arancelaria que requiera autorización o certificación, automáticamente es comiso de las mercancías. Es por eso que vamos a tocar en otro taller lo que se refiere a nomenclatura y partidas arancelarias dentro del arancel del Estado Plurinacional de Bolivia, porque si no aplicamos correctamente una partida arancelaria, eso nos conlleva a contravenciones, omisiones de pago, hasta el comiso de las mercancías y un proceso penal, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta, por eso les digo, el comercio internacional es tan amplio que si hablamos de exportación o hemos hablado de importación, yo ya estoy sumando a que se necesita para presentar toda esta documentación, o la DEX o la DIM en importación y exportación, muchos requisitos, ¿no? Muchos requisitos, pero tenemos que conocer cuáles son los más importantes para que tomemos en cuenta y tengamos la precaución correspondiente. Y voy adelantando. Lo primero que revisa la aduana nacional, lo primero es la partida arancelaria, los 10 dígitos de la partida arancelaria, la descripción de la mercancía. Por eso que hay inspecciones dentro de
un aforo en canal rojo para verificar si lo que dice la partida arancelaria de acuerdo a la descripción es la que está saliendo o está ingresando al país. ¿Sí? Tomamos en cuenta todo eso. Por eso les digo, es amplio. Tenemos que conocer todo, porque si estamos importando un clavo, disculpen que digo esto, estamos importando o exportando un clavo, tienen que tener toda la documentación legal como corresponde. Aforo para el despacho de exportación. El aforo físico podrá ser efectuado en la administración aduanera de salida o a solicitud expresa del exportador en sus propias instalaciones y previo al embarque, obviamente. En este último caso, necesariamente el medio y la unidad de transporte deberá ser precintada por la administración aduanera. Hay algunos despachos de exportación que se realizan desde los almacenes o la fábrica de los mismos exportadores. Obviamente piden o hacen la solicitud para que un técnico de aduana vaya y verifique, y en ese momento se hace el precintado de los camiones si es que van en un contenedor, y ese momento lo hace la administración aduanera o el técnico que va a hacer la verificación. Plazos y embarques parciales. Una vez aceptada la declaración de mercancías de exportación para la salida de cualquier mercancía, el exportador contará con 60 días para cumplir con la salida física de las mercancías. Se admitirán embarques parciales dentro de dicho periodo, siempre que estos se realicen bajo una misma modalidad de transporte. Tomando en cuenta que ciertas exportaciones dentro de una factura comercial, porque va a ser una sola exportación, necesita por lo menos de 10 camiones, ¿verdad? Para que salga la mercancía, si hablamos en modalidad de transporte terrestre. ¿Sí? Pueden salir embarques parciales, paulatinamente, pero tienen que salir en el transcurso de 60 días para que se haga el cierre en frontera del último parcial de la exportación de esa factura comercial, ¿no? Tomando en cuenta que sea una cantidad grande que esté saliendo de exportación, porque, bueno, si es grande, un solo pedido no va a entrar en un solo camión o una sola factura, ¿verdad? Entonces pueden ir saliendo embarques parciales. La exportación es en libre consignación, que no se utiliza mucho, ¿no? La administración aduanera aceptará las exportaciones bajo modalidad en libre consignación para todas aquellas mercancías donde el precio final de la transacción se define por el procedimiento de subastas en las terminales comerciales de destino o por procedimientos de mercados de futuro. Esos son para subastas, es decir, tú en la exportación puedes poner un precio, ¿sí? Pero está sujeta a lo que va a hacer o se va a hacer dentro de una subasta en otro país. Si la mercancía es boliviana y va a ser sometida a una subasta o a un procedimiento de mercado futuro, quiere decir que vos le estás poniendo un precio dentro de tu factura, un precio que crees que te lo van a comprar, ¿no? No va a ser un precio final. Pero en el momento de que se haga ya el remate o se haga la subasta, ahí te van a dar el precio definitivo y puedes hacer las modificaciones dentro del sistema justamente con estas exportaciones de libre consignación. Obviamente tiene que tener conocimiento la administración aduanera para que los precios finales sean corregidos, porque tanto importación y exportación son elementos principales, fundamentales, esenciales que se utilizan en la balanza comercial nacional, ¿verdad? Ahí vemos si el país está en déficit o tiene superávit. Todos los países ven su balanza comercial respecto a las importaciones y exportaciones. Los poderosos obviamente exportan más de lo que importan, excepto Estados Unidos, que importa más de lo que exporta, pero igual es una potencia. Después vamos a comentar por qué. Pero a nosotros, si hablamos de exportaciones de libre consignación, el precio final sí o sí tiene que estar vigente justamente para datos estadísticos dentro del Instituto Nacional de Estadística, porque la información que tiene la aduana nacional en importación e exportación, todos esos datos que están dentro del sistema, cantidad,
partidas arancelarias, valoración, precio y todo va a la balanza comercial. ¿Qué hemos importado? ¿Cuánto hemos importado? Les he pasado un detalle del IPSE, que obviamente sale del Instituto Nacional de Estadística respecto a junio en relación a las exportaciones que hemos tenido con el resto del mundo, ¿verdad? Esos son datos estadísticos que necesitamos conocer justamente para hacer la prospección de lo que puede pasar dentro de nuestra balanza comercial en el país, y el Estado lo necesita. Y el Instituto Nacional de Estadística se basa en todo lo que está dentro del sistema. Obviamente, importación y exportación legal de mercancías. Lo demás no podemos ni comentar. Del contrabando es más de lo que ingresa, de lo que ingresa legalmente, creo. A efectos de la devolución impositiva, para las mercancías sujetas al pago de impuestos complementarios a la minería y para las mercancías relacionadas con precios futuros, una vez concluida la operación en destino, el exportador deberá presentar a la administración aduanera, donde se inicia el trámite, la factura comercial con el precio definitivo para su registro en la declaración de mercancías de exportación. ¿Por qué este precio definitivo también? Es justamente por esta devolución impositiva, que les he comentado que generalmente se devuelve mediante el drawback o se devuelve mediante el CDI, certificado de devolución impositiva. A los exportadores, obviamente registrados, que importen mercancías que utilicen dentro de su proceso productivo para su exportación. Declaración de mercancías de exportación de menor cuantía, artículo 142. La exportación de mercancías, igual que las importaciones, hay menores cuantías, cuyo valor FOB, franco a bordo, nosotros utilizamos el FOB y el CIF para liquidación aduanera. Eso también vamos a ver algún momento en un taller de valoración y liquidación aduanera. Dentro de la ley y el reglamento utilizamos FOB, CIF para liquidación, cuyo valor FOB, por si acaso, FOB se determina con el precio realmente pagado por pagar. Es como el precio de la factura o de la mercancía como FOB, es decir, sin otros gastos, que sea el precio realmente pagado por pagar. No exceda a dólares americanos $1,000, ¿no? Podrán ser realizadas directamente por la persona natural o jurídica que exporte, con la presentación de la declaración de mercancías de exportación de menor cuantía y el cumplimiento de las formalidades, documentos, etc. Las exportaciones de menor cuantía podrán ser realizadas bajo cualquier modalidad de transporte, incluyendo las empresas postales o de servicio expreso, sin que sea necesaria la intervención del Cenavex, en este caso, no es Civex, ni del despachante de aduanas. Artículo 143, reimportación de mercancías nacionales. Las mercancías de producción nacional que hubieran sido exportadas definitivamente y por causas justificadas retornen al país. Este artículo me gusta más del que hemos visto en la ley, ¿verdad? Las mercancías de producción nacional que hubieran sido exportadas definitivamente y que por causas justificadas retornen al país, podrán reimportarse o admitirse temporalmente sin el pago de tributos aduaneros. En caso de reimportación, el exportador deberá reponer los tributos devueltos, incluyendo mantenimiento de valor e intereses y cualquier otro beneficio obtenido con la exportación definitiva. No, eso en el caso de que retorne, como hemos hablado, obviamente ya se ha devuelto el CDI por lo que se ha utilizado en la importación, ¿verdad? ¿No? El certificado de devolución impositiva. Y si vuelve la mercancía por casos justificados, está más bonito, ¿no? Este artículo 143. Por casos justificados, sí el exportador tiene que devolver lo que el país, o perdón, lo que el Estado o la aduana le ha devuelto en el pago de la importación de esa mercancía bajo el CDI, ¿no? Certificado de devolución impositiva. Ahora sí vemos los pasos para exportar, lo vamos a ver rápido, ustedes lo tienen, toda esta documentación, pero es importante de que vayamos analizando, ¿no? El primer paso es registrarse y habilitarse como exportador. Tienen que sacar su NIP, otorgado por Servicio de Impuestos Nacionales, que ya no es Servicio de Impuestos Nacionales, es Impuestos Nacionales, nada más. Tomen en cuenta estos datos, detalles que les estoy comentando.
Algunos siguen llamando Aduana Nacional de Bolivia, pero solo es Aduana Nacional. Antes era Servicio de Impuestos Nacionales, ahora es Impuestos Nacionales. Este tipo de documentación lo pongo así para hacerles notar de que todos los cambios, como el Estado Plurinacional de Bolivia, como el famoso, nos han quitado nuestro escudo tan bonito y han puesto no sé qué jeroglífico, ha salido, pero esos cambios han salido bajo normativa legal, ¿sí? Si es normativa legal, bueno, se tiene que cumplir porque ha sido pronunciado por el Senado, etcétera, 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 ustedes saben. Pero tenemos que irnos habituando a esos cambios, ¿no? Si ahora se llama aduana nacional, hay que llamarla aduana nacional, ya no aduana nacional de Bolivia. Si se llama ahora impuestos nacionales, solo impuestos nacionales, ¿no? Es para que se den cuenta que hay cambios, aunque parezcan mínimos, nosotros tenemos que conocerlos como profesionales que somos del área o como estudiantes, asesores, eh, que vamos a estar siempre dentro del comercio internacional. Y por eso les estoy comentando, ¿no? Y vuelvo a hacer la mención que siempre hago. Todo lo que estamos estudiando, vamos a estudiar en el transcurso de los talleres que tengamos, está en base a normativa legal. El 99% de nosotros no somos abogados, pero tenemos que saber interpretar la normativa legal, porque todo viene bajo normativa legal, tanto internacional, que es la normativa supranacional, y no es nuestra normativa. Y eso que también tenemos que ver la parte de la normativa que tenemos en relación al comercio exterior y comercio internacional dentro de nuestro bloque comercial, que es la Comunidad Andina de Naciones. ¿Ok? Esto solo para complementar. Inicialmente se debe obtener el número de identificación tributaria NIT, es el que tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2005 y reemplaza, antes era el RUC, ¿verdad? Registro Único de Contribuyentes, ahora todos tienen que tener su NIT. Los requisitos que se requieren para sacar su NIT es dirigirse a Fundempresa y solicitar el principio de homonomía. Homonomía es el título de la empresa, ¿no? El nombre de la empresa, que no sea una empresa que tenga el mismo nombre ya a nivel o registrado dentro de Fundempresa. Bueno, ahí también uno se da cuenta si hay o no, digamos. Puede haber que, a ver, yo mi apellido, ¿no? Puedo poner consultora Tapia, pero otro que apellide Tapia ya ha puesto su consultora Tapia, entonces tengo que cambiar consultora Tapia y hermanos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que solicitar el principio de homonomía. El formulario 4591, el balance de apertura legalizado por la renta, netamente con abogados. Cuando es una empresa unipersonal, factura de luz, agua, fotocopia de carnet de identidad. Cuando es una sociedad, la fotocopia del testimonio de la sociedad, edicto de constitución pública, empresa, poder notariado del representante de la empresa legal. Siempre hay un representante legal en todas las empresas. El registro ante Fundempresa. Este trámite se realiza en la Fundación para el Desarrollo Empresarial, Fundempresa, ya que el mismo es el encargado de otorgar la matrícula de comercio, que habilita el ejercicio legal de la actividad comercial, ¿no? Tenemos varios requisitos nacionales, internos, y después tenemos que también hacer el registro, como vamos a ir viendo posteriormente. Estos requisitos ante Fundempresa. Los requisitos para obtener este registro varían en función al tipo de empresa que se quiere registrar, ¿no? Unipersonales, sociedades colectivas, sociedades anónimas, etc. El registro ante el CENAVEX, ahora sí estamos utilizando el CENAVEX. El trámite de registro único del exportador se realiza en el Servicio de Verificación de Exportaciones CENAVEX. En realidad, señores, a ver, quiero que vayamos entendiendo. Estos detalles lo emite el mismo CENAVEX o el IPSE, por ejemplo, pero no aplican lo que corresponde o tal vez el que ha hecho la transcripción se ha equivocado o bueno, no ha tomado en cuenta. Hay una diferencia entre el Registro Único de Exportador, el RUEX, y el REX.
registro de exportador. El RUEX, cuando se hace un registro único de exportadores, es cuando vas a exportar a la Unión Europea, porque es un requisito que te pide la Unión Europea que tengas un registro único de exportador, que es el RUEX. Pero a nivel nacional, para que la aduana nacional te pueda registrar como exportador, solo tienes que tener el REX, registro de exportador. ¿Sí? Obviamente esto dentro del CENAVEX, que les voy a mostrar en unos instantes más. Pero tomemos en cuenta, yo lo he dejado así para explicarles que cuando busquen información, dentro de la ley y el reglamento también hay fallas. Podría llamarle de taipeo, podría llamarle de, no sé, bueno, lo dejo en taipeo, ¿no? Pero que no corresponde a la normativa o a lo que se refiere realmente, porque si hablamos de valoración está dentro de la Organización Mundial del Comercio y los datos de ciertos artículos relacionados al convenio de valoración están mal estipulados, por ejemplo, ¿no? Pero eso también conlleva a que podamos analizar nosotros paulatinamente lo que estamos leyendo, porque a veces cuando desconocemos, seguimos leyendo, pero el párrafo lo dejamos inconcluso porque si no sabemos qué es sociedad colectiva, ya no sabemos más, ¿verdad? Entonces tenemos que ir analizando poco a poco cada uno de los conceptos para que podamos entender completamente un párrafo, ¿sí? Fuera de lo que estamos explicando, para que nos demos cuenta, ¿no? Estos son los requisitos entonces para el registro del CENAVEX, pero para sacar tu registro REX, no el RUEX. El RUEX para la Unión Europea. Que bueno, si vas a exportar a la Unión Europea, sí tienes que tener tu RUEX. Carta de solicitud al CENAVEX. Aquí, como se dan cuenta ya en el CENAVEX, te van a pedir partida arancelaria, descripción comercial, unidad de medidas según el arancel, cantidad promedio a exportar anualmente. Ya tienes que sacar un promedio, ya tienes que saber más o menos cuánto vas a exportar, ¿sí? Porque hay un costo respecto a eso. Copia del número de identificación, copia de testimonio, copia del poder del representante, copia de la matrícula de comercio, copia del número de identificación, si es para minerales, si se requiere, formulario de firmas, copia de los documentos de identidad de las personas habilitadas. Paso 2, tramitar el certificado de origen. Esto es algo importante, ¿sí? Que este es otro taller, es un taller muy amplio respecto a normas de origen. ¿De qué nos sirve el certificado de origen? El certificado de origen permite acreditar que los productos a exportarse tienen origen boliviano, cumplen con las normas establecidas y para así beneficiarse de algún régimen preferencial o acuerdo comercial de los diferentes convenios en los que participa Bolivia. Certificado que es emitido por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, que es el CENAVEX, y el costo por la emisión varía de acuerdo al valor exportado. ¿Sí? Este es otro tema, pero es muy importante tomando en cuenta que el certificado de origen, si es producción nacional, no solamente para recibir una preferencia arancelaria deberíamos solicitarlo, sino para todo, por el mismo Made in Bolivia, ¿sí? Que a muchos no les gusta, pero sí deberíamos aplicar eso. Paso 3, verificación de autorizaciones previas, dependiendo, el exportador previamente a solicitar el despacho de exportación debe contar con la autorización previa, anterior, ¿sí? No puede tener todo y recién ir a decir necesito autorización previa, dependiendo de la partida arancelaria. ¿Sí? Tomemos en cuenta esto, de autorizaciones previas. Permiso para la exportación y certificados que sean requeridos para la operación. En caso de que las mercancías lo requieran, el exportador debe contar con los documentos emitidos por las entidades competentes. De acuerdo a las mercancías, de acuerdo al tipo de mercancía, hay diferentes entidades competentes. Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, el Ministerio, a ver, para exportar, Ministerio de Defensa, por ejemplo, para diferentes tipos de mercancía. Paso 4, obtención de
Documentos de transporte y seguro. El documento de transporte es emitido por la empresa transportadora. Tenemos que pedir, de acuerdo al medio unidad de transporte, el documento. Carta aporte, cuando es transporte por carretera, conocimiento de embarque marítimo, el bill of lading, cuando es marítimo, guía aérea, Airway Bill, que es por vía aérea, la carta aporte del ferrocarril o documento de transporte intermodal o multimodal que se utiliza también ahora en lo nuevo que estamos viendo dentro de la aplicación de la hidrovía Paraguay-Paraná, por la parte fluvial. El seguro incluye una serie de coberturas para resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes muebles o semovientes durante su transporte por cualquier medio o combinación de medios. Lo debe contratar quien tenga interés en la seguridad de los bienes durante su transporte al destino final. Todas las mercancías deberían tener, tanto de exportación como de importación, la póliza de seguro. Generalmente para importación no vienen porque las empresas aseguradoras les exigen que todo sea de acuerdo a normativas legales. Por eso que los importadores, nuestros importadores como los conocemos, no solicitan certificado de seguro. ¿Por qué? Porque no presentan la documentación legal correspondiente. No estoy hablando del 100% generalizando, pero la mayor parte subvalúa su factura, ¿verdad? Entonces no declara como corresponde ante la aduana nacional. Y bueno, la aduana nacional, de acuerdo a lo que vamos a ver en el taller de valoración y liquidación, aplica el 2% para el seguro. El quinto paso ya es cuando tienes toda la documentación, el exportador podrá solicitar el despacho de exportación de toda mercancía nacional o nacionalizada que se encuentre en territorio nacional. El día de la exportación, el transportista, el agente despachante o el exportador debe presentar sus unidades de aduana de frontera de salida, es decir, sus unidades de transporte en la aduana de frontera de salida, la mercadería y los documentos necesarios para el trámite de exportación. Dentro de la salida se hacen las verificaciones, como les decía, bajo ahora es la DEX, y se hacen la verificación en los canales verde, amarillo, rojo, aleatorio, que generalmente ya no hay aleatoria, no es aleatorio ahora los canales porque se tiene que hacer un estudio de las empresas exportadoras, transportistas, etcétera. Saben que en exportaciones hemos tenido demasiados inconvenientes, Bolivia más que todo, porque en los países cuando han llegado algunas mercancías como madera a Estados Unidos se ha encontrado droga, ¿verdad? Entonces son más exigentes en las salidas para la revisión con sustancias controladas. En canal verde se autoriza el levante directo, canal amarillo se hace la verificación documental y en canal rojo se verifica la mercancía. El certificado de salida que hemos analizado, la verificación del certificado de salida física de las mercancías se acredita mediante la emisión del certificado de salida, que eso lo tiene que hacer ahora, como les he comentado, el técnico aduanero en aeropuertos o fronteras. ¿Ok? Tenemos un minuto para que podamos conversar y luego ingresamos a lo que les va a gustar porque van a aprender mucho respecto a lo que es el Centro de Comercio Internacional. Les voy a mostrar un poquito de la página del Cenavex para que tengan información también respecto al certificado de origen o el registro como exportadores dentro del Cenavex. ¿Ya? Entonces se va a cortar y volvemos a ingresar y ahí ya les voy a mostrar todas las características del CENAVEC, del Centro de Comercio Internacional y les voy a pasar información. Obviamente al grupo, pero ustedes que están creo que van a entender mejor lo que quiero respecto a este plus que les voy a dar con el Centro de Comercio Internacional. ¿Alguna pregunta? Franklin, ¿alguna consulta? No, listen.